Ya está, ¿verdad? Muy bien. El tema del día de hoy, acuérdense que hemos estado viendo los jueves una serie de enseñanzas que se llama serie Principios que debe seguir el creyente, ¿sí? Y estamos en el tema 4, que se va a llamar la oración. Y como pregunta, ¿acto religioso o necesidad básica del cristiano? Repito, el tema del día de hoy, la oración, ¿acto religioso o necesidad básica del cristiano? Mis hermanos, vamos a tomar como texto base de esto, de este tema, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 9. Repito, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 9. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si se las pueden poner en pantalla adelante. Si usted tiene Reina Valera, si usted tiene otra, no importa, la misma, son traducciones diferentes. Sí, usted ya lo sabe, se lo he repetido aquí. Vamos a iniciar. La pericopa inicia con el título La oración. Aquí no aparecen los títulos de las pericopas porque es un programa, pero usted en su Biblia lo está viendo así, si no me equivoco. Y dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar. Ustedes, si tienen Reina Valera, van a decir: no oren con vanas repeticiones, ¿sí? Como hacen los gentiles, para que porque ellos imaginan que serán escuchados por muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así, y es cuando les da el modelo de oración del Padre Nuestro, ¿sí? Y bueno, le vamos a cortar hasta ustedes deben orar así. Muy bien. Como les decía, mis hermanos, el tema del día de hoy es una pregunta que todo cristiano deberíamos de hacernos al momento de orar. No todos los días, pero sí de vez en cuando. Y es esta: ¿la oración para mí es un acto religioso o una necesidad básica de mi vida espiritual? Porque muchos toman la oración de diferentes formas. Y el Maestro, el Señor Jesús, les dijo en el pasaje que acabamos de leer a sus discípulos, dos tipos de formas que utilizan la oración, dos tipos de personas. Que aunque usted no lo crea, ese tipo de personas no solamente son los de afuera o los incrédulos, también hay dentro de la iglesia este tipo de gentes. Y bueno, quiero tomar lo que se entiende por necesidades básicas, una doctrina científica en psicología, una persona que nació en 1908 y murió en el 1970, que era un erudito de la psicología, conocido como Abraham Maslow. Muchos de ustedes, por ejemplo, ahorita se acaba de ir una hermana que es máster en cierta carrera, y algunos de ustedes en sus carreras, los que tengan licenciatura, habrán escuchado de este modelo del doctor Abraham Maslow, ¿sí? Y este modelo que propuso este Maslow era sobre las necesidades básicas del ser humano, ¿sí? Y los desarrolló en 5 puntos, que usted tal vez habrá escuchado incluso hasta en la primaria. La primera necesidad es necesidades fisiológicas o básicas. Y él dice que es la alimentación, el agua, la respiración, el sueño, el descanso y hasta la sexualidad. Luego dice que hay un segundo campo de necesidades básicas, que es la necesidad de la seguridad. Seguridad física, seguridad en la salud, en la vivienda, empleo, ingresos, orden, ley, previsibilidad o prevención y protección contra el peligro. Luego desarrolla un tercer campo, que es las necesidades de afiliación social. Y dice este doctor, o decía, amor, amistad, familia, aceptación social y sentido de pertenencia en grupo. El cuarto es necesidades de estima, autoestima, respeto propio, reconocimiento, prestigio, logro, confianza y competencia. Y luego el 5,
necesidades de autorrealización, crecimiento personal, creatividad, sentido de propósito, autenticidad, ganas de trascender y alcanzar metas. Y realmente todo eso, todos aquí lo necesitan, o alguno de ustedes no necesita eso. Han habido más propuestas, mejor desarrolladas científicamente, pero este es como un modelo para entender un poquito lo que el ser humano necesita en esencia, tanto en su composición como ser tripartito, alma, espíritu y cuerpo, como hacia el entorno que rodea a la persona o al ser humano. Y mis hermanos, esto nos debe de llevar a una reflexión de lo que es la oración en la vida de usted y mía. Si la oración resulta ser una necesidad básica para nosotros como cristianos, entonces, si no la practicamos, quiere decir que algo nos puede suceder, porque si usted no toma agua, algo le va a pasar, ¿verdad? Si usted no come o no duerme, pues, tremendas ojerotas y se va a hacer todo flaquito, sin músculos, sin grasa, ¿verdad? Y se va a enfermar en algún sistema de su cuerpo. Entonces, la oración, mis hermanos, debe ser para el creyente, según lo que el Señor Jesús está expresándole a sus discípulos, una necesidad. Es por eso que el maestro les está hablando a sus discípulos de cómo esa necesidad básica la tienen que practicar de una manera correcta, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo con esto que usted no sabe orar. Realmente las oraciones de cualquier persona son oídas por Dios. El problema es que no todas son contestadas porque no todas son conforme a su voluntad. Y el tema es que cuando sabemos relacionarnos con Dios y sabemos quién es nuestro Dios, la oración va a ser como si habláramos cara a cara con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro hermano, con el vecino, ¿sí? Entonces, si prestamos atención, mis hermanos, al capítulo 6 que acabamos de leer, veremos que Jesús le está hablando sobre cómo dar ofrendas a los necesitados, sobre cómo ayunar, sobre cómo vivir en fe para confiar en Dios. Y esta perícopa que acabamos de leer es parte de ese capítulo, es decir, es una parte de las enseñanzas que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos de cómo ser discípulos de Él. Por lo que el día de hoy me permitiré tratar de profundizar, mis hermanos, sobre esta enseñanza de Jesús a sus discípulos respecto a la oración. ¿Sí? Así que abróchese su cinturón y vamos a empezar. Lo primero que Jesús hace es persuadir a los discípulos, mis hermanos, de dos tipos de oración que en ese tiempo existían por las costumbres de aquel entonces. Y que de cierta forma, hoy en día, desgraciadamente, muchos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo, salvos, siguen practicando. Y este tipo de oraciones son dos. El Señor Jesús desmembra este pasaje y les da dos grupos diferentes a los discípulos. Un grupo de ellos es los fariseos o los saduceos o los hipócritas, los religiosos, ¿sí? Los que se sienten religiosos por tener o portar cierta vestimenta o tener ciertos títulos. Luego hay otros que son los de afuera o los incrédulos, los paganos, ¿sí? Aunque afuera las personas realmente no saben orar, las que no tienen a Cristo Jesús, dentro de la iglesia hay personas que no saben orar y que lo hacen de la forma en que los paganos lo practicaban en aquel entonces, ¿sí? Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿sí? Fíjense bien, en el versículo 5 dice así el Señor: no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Hay muchos cristianos, muchos de nosotros, en muchas ocasiones, usamos la oración como si fuera un acto para mostrar espiritualidad. Y nos queremos dar una postura de muy santos, ¿sí? Queremos mostrar que la oración para nosotros es como una costumbre religiosa, ¿sí? Muchos de nosotros vivimos constantemente buscando cumplir con la oración por cumplir. No sé si a usted le ha pasado que está ya en sus alimentos y está a medio taco y se acuerda que tenía que orar por los alimentos y luego dice, bueno, como quiera Dios sabe, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, ¿cómo? ¿Estás comiéndote el taco de tripas?
No, eres un falso Cristo. No, vas al infierno. No santificaste los alimentos. Y mis hermanos, esa es una verdadera postura de un hipócrita. Esa es una postura de un religioso. ¿Sí? Entonces, ¿hay o no hay hipócritas dentro de la iglesia? Claro. De hecho, usted puede decirse, yo puedo decir, yo soy hipócrita. Muchas veces he sido hipócrita. La verdad es que muchos hemos reaccionado de esta forma. Pero por eso la palabra de Dios nos invita, nos exhorta a ir cambiando ese tipo de situaciones que están en el corazón. Decía un pastor que ya falleció, Adrian Rogers, decía, el problema, el corazón del pecado está en el corazón. No sé si me entiende usted. El problema del pecado es realmente nuestro corazón, es decir, el núcleo, el corazón, la verdadera situación del problema del pecado no es el pecado en sí, es el corazón de la persona, del ser humano. Y bueno, en verdad Jesús no está apelando aquí, mis hermanos, a que sea un acto ritualístico la oración o un acto metódico, como los fariseos o los saduceos de esos religiosos de esos tiempos lo hacían. ¿Cómo es que lo hacían? Miren, ellos traían una vestimenta un poco rara porque se ponían filacterías. Las filacterías eran como amarres con una cajita aquí en la frente, en los brazos, y la cajita tenía una oración que se llama el Shema, ¿sí? Que dice, oye, oh Israel, uno solo es, ¿sí? O sea, Dios es uno solo, y ese es el Shema. Y se amarraban ahí en esa cajita y andaban ellos así por las plazas, entraban a las sinagogas y luego se rompían las vestiduras y se echaban cenizas y decían, oh Dios, Padre eterno, y hacían un montón de pantomimas ridículas que la gente, como ellos eran el modelo a seguir religioso de ese tiempo, pues la gente decía, wow, miren cómo ama al Señor. Ahora en día, mis hermanos, no es un indicador para mí verlo usted llorando, tirado en el piso. No le digo que no lo haga, hágalo. Si lo siente, hágalo. Yo no soy quien para controlar sus emociones, pero hoy en día esa no es una señal. La Biblia dice que por sus frutos nos conoceremos. Entonces, la verdadera señal de que nuestro corazón tenemos al Espíritu Santo y que realmente oramos porque tenemos necesidad de Dios, necesidad de Cristo, lo va a mostrar nuestro carácter y nuestras actitudes. No tanto en el momento en que nos tiremos, lloremos, que insisto, no es malo en sí mismo, pero para mí, como pastor, no es un indicador. Ahora, ¿quién es el único que conoce el corazón de las personas? Dios. Entonces, si usted lo va a hacer o lo está haciendo porque realmente está quebrantado o quebrantada, hágalo. Dios conoce su corazón. Pero mi hermano, si usted lo está haciendo para mostrar una falsa imagen de espiritualidad, no la podemos creer, pero Dios no. Entonces, lo que estos hombres hacían era mostrar en las sinagogas, en las calles, una apariencia de piedad. Y ciertamente muchos de nosotros, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, mis hermanos, terminamos usando la oración como un acto ritualístico que lo hacemos porque soy cristiano, porque debo hacerlo, porque lo aprendí hoy, porque lo leí en la Biblia, pero no lo hacemos por la verdadera necesidad de lo que significa y lo que es la oración. Y mis hermanos, Jesús trata de persuadir en este pasaje que acabamos de leer a sus discípulos de este tipo de actitudes y les da la clave de la oración. Que en realidad la oración no es lo que sale de la boca o lo que ven los ojos de los hombres, mis hermanos, sino lo que ven los ojos de Dios. Y como le había dicho hace un momento, Dios es el único que conoce los corazones. Es por eso, mis hermanos, que cuando usted ora, más allá de lo que usted diga con sus palabras, es lo que usted siente y lo que en realidad trae su corazón. Una persona arrepentida realmente, muchas de las veces, no tiene palabras que decir. Una persona que pecó, que ofendió a su papá, que ofendió a su mamá, que ofendió a su esposa, que ofendió a su esposo, a sus hijos, muchas de las veces en la oración
no va a salir palabras elocuentes o palabras bonitas. Por eso es que decir que una oración es bonita o que alguien oró bonito no es correcto. No existen oraciones bonitas o oraciones feas. Existe un corazón que Dios sí escucha y Dios ve en usted y en mí. Y vamos a analizar el versículo 6 del pasaje que acabamos de leer, y dice así: pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Se fija cómo lo que está haciendo Jesús es contrastar la actitud que estaban tomando los fariseos de ese tiempo. De exhibirse en la oración, Jesús les dice: ustedes no sean así, oren en lo secreto. Ahora, muchas personas lamentablemente utilizan este versículo para decir, orar se debe hacer cerrada la puerta. No. El Señor está utilizando una técnica argumentativa, ¿sí?, que se le llama contraste, y está contrastando la actitud equivocada del fariseo con la actitud que deben de tomar sus discípulos. Usted puede orar en las plazas, usted puede orar en las calles, usted puede orar donde sea. Yo hoy oré en el hospital delante de todos los enfermos que acompañaban a nuestra hermana María Eloísa. Entonces, no debe haber ningún problema. Usted puede orar con libertad en donde sea y donde quiera, pero para todo hay tiempos, y ya lo habíamos visto en el capítulo 2 de esta enseñanza, ¿verdad?, de la mayordomía. Entonces, mis hermanos, en realidad lo que el Señor está haciendo aquí es contrastar la actitud, ahora sí que faramayosa, una actitud soberbia, exhibicionista, contrastándolo con una actitud de más intimidad y una actitud personal del creyente con el Señor. Ahora, ¿qué significa orar, mis hermanos? Esta es la clave de todo. Orar literalmente significa hablar con Dios. Orar significa hablar con Dios. No hay otra definición más exacta o más perfecta que sea esa. Entonces, mis hermanos, es algo muy liberador entender que la oración es una comunicación con nuestro Dios, y deberíamos buscar hablar con Él en los momentos donde no solamente usted está solas, sino en todo momento. Y vamos a leer una escritura, mis hermanos, ¿sí? Efesios 6:18, lo voy a leer en Reina Valera, Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando está diciendo aquí el apóstol Pablo, que escribió la carta a los Efesios, orando en todo tiempo, literalmente significa en todo tiempo y lugar. Cuando usted va manejando, aunque usted tenga los ojos abiertos, usted puede ir orando. Cuando usted está bañándose, puede orar. Cuando usted está haciendo el baño, puede orar. Cuando usted está cocinando un rico huevito o una discada o una parrilla, carne asada para su familia, usted puede orar. Y esto no hay limitación en el tiempo. Pero lo que el Señor Jesús está tratando de persuadir a los discípulos es buscar el momento adecuado en donde esté a solas el creyente con su Señor. Y ese momento de estar a solas, sin bullicio, sin ruido, debe existir al menos una vez al día, mis hermanos, como recomendación. Porque aunque usted puede orar todo el día en todo lugar, buscar también el nada más estar usted en lo sin ruido, en lo pacífico de la noche, del día, de la mañana con su Dios, es algo que le va a traer a usted muchas respuestas de cosas que usted está viviendo. Y en verdad, mis hermanos, testificando de manera propia, puedo decirle que puede escuchar la voz de Dios hablándole en muchas ocasiones así. O cuando termina de orar, en ese momento lee usted la palabra y ya Dios le dio una respuesta. Por eso la importancia de buscar la oración en el momento también sin ruido, pacífico, donde podamos entrar con el Señor a intimar. Si recuerden, mis hermanos, que las religiones hay muchas y hay miles de religiones, pero la única religión que verdaderamente tiene al fundador vivo es la nuestra. Y la única religión que implica una relación con el fundador o con el creador de esa religión es
esta. Y no me estoy refiriendo a una denominación o decir cristianos. No, es todo aquel que cree en el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Relacionarnos con el Hijo del Dios viviente, relacionarnos con un ser vivo, con un ser palpable, mis hermanos. Habíamos estudiado el jueves pasado sobre la fe y Tomás cometió la osadía de decirle, pon aquí tu llaga y tu dedo, voy a poner mi dedo en tu llaga y voy a verte cara a cara a ver si es cierto que resucitaste. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, se le presentó, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no debemos de dudar que nuestro Dios ha resucitado y debemos tener una relación íntima con Él, de día a día. Y de este versículo que acabamos de leer, mis hermanos, nos podemos encontrar el consejo de orar siempre por todos nuestros hermanos. Apartar tiempo para orar por los que amamos es bueno, pero es mejor apartar tiempo por nuestros enemigos, para orar por el compañero de trabajo que nos hace la lucha, para orar por la hermana o el hermano en carne que nos está diciendo cristianito, aleluyita, hipócrita, porque así nos dicen, ¿verdad? Porque todavía muchas cosas no cambian, es progresivo. Sí, usted está batallando con unas cosas, yo estoy batallando con otras, y nos van a juzgar los de afuera, y nos van a decir, pues no que muy santo, se te acaba de salir la palabrota esta, o se te acaba de salir el cigarro este, o se te acaba de salir la bebida esta. Pero en realidad, no estoy justificando, pero en realidad estamos en un proceso. Y el único que conoce cuáles son los pasos de su proceso es el Señor. Y mis hermanos, por esa razón es que apartar un momento para orar por las personas que nos rodean, bendecirlos, es importante que usted lo haga. Y mayormente a nuestros hermanos de la iglesia. Y Jesús les da el contraste, mis hermanos, como les decía a sus discípulos, de cómo orar de forma sincera. Recuerden, el hipócrita ora solamente para apantallar a los que lo ven, pero al que en realidad ve su corazón, no le está generando nada en absoluto. ¿Sí? Y el único sentido de querer tener una relación vívida y real con el Señor, le hace un bien al creyente. Entonces, el sentido de la oración que está contrastando aquí el Señor Jesús es la oración de corazón abierto, la oración sincera, la oración que no pretende generar un aspecto religioso en otros. De hecho, usted puede orar en su mente. No necesita su boca para orar. Lo puede hacer con su mente, porque el único que escudriña la mente y el corazón es Dios. Y pues al estar en lo secreto, aunque Dios ya sabe todo lo más escondido de su corazón, de mi corazón, mis hermanos, quiere que sus hijos le confiesen todo, absolutamente todo, sus pensamientos, emociones, sentimientos, dificultades, y ahí añádale su etcétera, que usted tanto le dice al Señor. Todos tenemos pecados con los que estamos luchando día a día. Y qué mejor exponérselos al Señor y decirle, Señor, tú sabes cómo soy. Tú sabes que de esta patita cojeo. Tú sabes, Señor, que no batallo con esto. Tú sabes que soy contestón, soy de mecha corta, soy grosero, soy muy esto, soy muy lo otro. Y añádale lo que usted ya sabe que tiene. ¿Sí? Todos sabemos de qué patita cojeamos y sabemos los que somos padres de qué patita cojean nuestros hijos. Sí, entonces ore por sus hijos también. Y una persona que lo ve como un acto religioso, mis hermanos, como lo que busca es dar apariencia de piedad, no va a exponer en la sinagoga o delante del pueblo en las calles, Señor, perdóname por ser drogadicto, pero voy a la iglesia. Señor, perdóname por desear a tal cosa o codiciar tal cosa. ¿Verdad que no? No suena coherente como que un pastor venga y se ponga y diga, Señor, aquí delante de la congregación, perdóname por haber pensado esto y esto en mi mente hoy. Y perdóname por habérsela rayado con el claxon en el crucero del Miguel Alemán a un fulano taxista. ¿Verdad? No. Entonces, estos hombres de nada servía que se expusieran haciendo cuanta faramaya les venía en gana, si en realidad no iban a exponer a Dios lo que en realidad Dios quiere que le expongamos. Entonces, mis hermanos, no sigamos la oración de esos religiosos, ¿sí? Sino sigamos la oración que el Señor está aquí tratando de decirles. Así que si usted ha intentado o ha hecho algunas de las veces este tipo de oración o forma de orar,
ya atáquelo y dígale hasta aquí. Y diga, voy a orar mejor como el Señor Jesús está diciendo, tranquilo en los secretos sin tratar de aparentar nada. Ahora, esto también lo puede usted arraigar para muchas otras cosas que usted pueda hacer. ¿Qué tan religioso se ve usted delante de la familia, verdad? Siempre quiere estar hablando de Dios, es correcto, debe hacerlo, pero a veces lo hace con una actitud para menospreciar a otros de que ustedes qué, ustedes están perdidos, van al infierno. Pues ahí esto está mal, mi hermano, ¿sí? Déjeme decirle que si hace eso, error. A Jesús no le agrada eso. Podemos hablar de Dios sin molestar a las personas. Y bueno, la oración para él será un método de reconocimiento y no una necesidad básica. ¿Para quién? Para el hipócrita. Pero para nosotros, mis hermanos, debe ser una necesidad básica. Porque si yo no me relaciono con el Señor, con mi Dios, no lo voy a conocer. Y si no lo voy a conocer y no lo escucho, no voy a poder ser restaurado de manera completa. No voy a poder cumplir los propósitos que Él puso en mi vida. Sí, y no voy a poder hacer las cosas que Él me demanda hacer. Ahora vamos a ver el otro tipo de oración. La oración como método mágico. Sí, eso lo vemos en el versículo 7. Y aquí vamos a explicar un poquito. No te preocupes. Aquí vamos a explicar un poquito esta oración como método mágico porque aquí hace una palabra que es vanas repeticiones. ¿Sí lo escuchó? Muy bien. Vamos a leer el 7 pues. Y al orar, no hablen solo por hablar. Reina Valera dice vanas repeticiones. Como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Fíjense bien. Aunque aquí está hablando para los gentiles, lamentablemente, hoy en este tiempo, muchos cristianos en muchas iglesias hacen las oraciones como la hacen los gentiles de este momento, de este tiempo. Ahora, para poder entender un poquito más el contexto de a lo que se refiere con vanas repeticiones, hay que ver el significado original de esta palabra en griego, mis hermanos. En esta palabra de vanas repeticiones o hablar solo por hablar, ¿sí? Se traduce así, pero el originario, que es el griego koiné, se pronuncia batologeo. Batologeo. Es decir, en la Biblia originaria dice, ustedes no lo hagan batologeo. En griego, como les decía, significa balbucear, hablar sin sentido, repetir palabras mecánicamente, parloteo vacío, verborrea religiosa. No significa simplemente repetir, ¿sí? Ahora, si no significa simplemente repetir, significa entonces repetir sin entendimiento, sin intención racional, como si las palabras mismas tuvieran poder mágico. Batologeo, según los eruditos, mis hermanos, los estudiosos, los expertos en los idiomas y las lenguas griegas, hebreas o semíticas, aluden que batologeo es una expresión que imita fonéticamente algo que hacían los paganos, que son balbuceos. Literal, Jesús les decía bat, 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 ¿sí? Batologeo significaba bat, 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 ¿sí? Y este tipo de palabras o este tipo de definiciones se les llama onomatopeyismos. ¿Qué es un onomatopeyismo? Como tic-tac. Si yo les digo a ustedes tic-tac, saben a qué me refiero, ¿verdad? Reloj. Si yo les digo a ustedes ¡zas!, pues van a decir sí, ¿verdad? O sea, ya saben, no, ¡zas!, ¿verdad? Si yo les digo wow, ustedes van a saber que es una expresión de asombro. Si yo les digo miau, pues van a saber que es un gato. Bueno, batologueo es esto, en ese tiempo. Es como si ya supieran ahí los discípulos que era un bat, 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 bat. Ahora, ¿qué era eso? Bueno, eso en ese tiempo, los paganos, mis hermanos, estaban mezclados con la idolatría y la brujería y tenían muchos dioses paganos, ¿sí? Y entonces habían sacerdotes y sacerdotisas que se embarraban de sangre de animales y empezaban a hacer un montón de cosas y de sonidos, de balbuceos, de barborreo, para forzar a la deidad a que cumpliera lo que ellos querían, como fórmulas de nombres divinos. Por ejemplo, oh Zeus altísimo, Zeus poderoso, Zeus, Zeus eterno, Zeus,
Zeus que habitas en los cielos, Zeus que gobiernas la tierra, Zeus, 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 Zeus. Y entre más decían Zeus o más palabras, ellos creían que forzaban a la deidad y la deidad como que decía, sí, te voy a cumplir esta casa, este carro. Y mis hermanos, hoy en día hay cristianos que hacen Padre Dios, Padre Dios, Padre Dios, Padre Dios, Padre Dios, Señor, bendíceme, 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 bendíceme. Te lo ruego, bendíceme, dame un carro, dame esto, dame el otro y dame aquello. Y sácame de esto y dame la salud y quítame la enfermedad y quítamela. Y mis hermanos, es lo mismo. Ahora, si usted quiere traducir batologueo a una palabra actual que usted pueda comprender perfectamente, es cantinflear. Muchos de nosotros, muchas personas, muchos creyentes atacan a los amigos de la religión tradicional, de la cual venimos la mayoría, porque aplican esto diciendo vanas repeticiones, pero en realidad ellos lo que hacen es estructurar de una manera lógica, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. O sea, están mecanizando y están poniendo algo lógico, algo coherente. Sí, no estoy diciendo que estén bien, están mal, por supuesto. Sí, porque usted está pensando lo que va a orar y luego ya lo empieza a repetir muchas veces y a fin de cuentas terminan cayendo en el mismo juego. ¿Qué tantos ángeles de mi guarda voy a decir para librar a alguien del infierno o para que me vaya bien? ¿O qué tantos padres nuestros tengo que proclamar para que yo pueda ser librado de mis penitencias? O más bien dicho, yo pueda hacer una penitencia. Entonces, si se fijan, mis hermanos, no se trata de una religión en específico, ni se trata del contexto. Es que en realidad el ser humano es así. Tenemos una naturaleza caída tendiente a la idolatría. Y para nosotros es más fácil el método para obtener cosas de manera mágica que el realmente tener disciplina en el Señor y realmente tener una relación con el Señor. Miren, mis hermanos, si yo quisiera aprender a ser como una persona, yo necesito conocer a esa persona, ¿verdad? Si yo quiero imitar a un predicador, necesito verlo en YouTube. Y necesito verlo, como todo lo que hace, y conocerlo, un poco de él. Bueno, si queremos imitar el carácter de Cristo, necesitamos conocer a Cristo. Y necesitamos conocerlo bien, porque muchos creen conocer a Cristo y dicen, pero Jesús era esto, Jesús era el otro, y no es cierto. Todos quieren al Jesús bueno, y todos quieren la oración del Jesús bueno que hace misericordias, y lo es. Pero Jesús es bueno, pero también es justo. Y ahí es donde no encuadra con nuestra percepción. Queremos que nos libre del problema en la oración y le decimos, sácame de esta enfermedad. Y el Señor dice, pero es que esta enfermedad va a traer mucha gloria. Van a ser salvos tus hijos, tu esposo, tu familia. Es que yo no quiero pasar por esto, Señor, pero es que si pasas, te conviene. Y en realidad, el creyente que está bien cimentado en el carácter de Cristo, en su palabra, las oraciones que va a tener van a ser para buscar relacionarse con Él, no para obtener un beneficio. Y mucho menos va a estar repitiendo cosas como bendíceme, 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 bendíceme. Entonces, mis hermanos, buscando orar para que Dios haga la voluntad de ellos es la forma en que los paganos lo hacían. Y no para buscar de parte de Dios una relación o una comunión. Y es el contraste que el Señor Jesús les da. No lo hagan. Porque ustedes están usando la oración para pedir y pedir y pedir y pedir. Y el Padre que está en los cielos, antes de que lo pidan, Él ya sabe. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que cuando usted se acerca al Señor ya sabe. Ya sé, hijo, ya sé que te hace falta, pero tú lo que necesitas es que yo te abrace, es que yo te diga que te amo y es que yo te diga que estoy contigo. Y es más, mira, me voy a manifestar en este momento contigo. Y es lo único que usted necesitaba. No necesitaba usted que tú sabes, Señor. Sí, Él sabe. Tú conoces, por supuesto. Esta injusticia, Señor, descansa en mi justicia. Yo me voy a encargar de esta situación. Señor, pero es que si tú lo haces con tu justicia de tu propia mano, se te puede pasar la mano, te quedas corto. Mi justicia es perfecta. Yo no me voy a pasar la mano, ni me voy a quedar corto. Le voy a dar
a la situación, a la persona, como debe ser. Si he de nalguear a alguien, lo voy a nalguear y se la voy a dar buena para que no se le olvide. Y esa es la justicia de Dios. Por eso no es bueno hacernos justicia propia y por eso no es sano estar orando por justicia a cada rato. Cuando el Señor en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y eso es lo que usted debe descansar. Y mis hermanos, a veces nosotros queremos como que hacer las oraciones de una manera cristianizada. No sé si ha escuchado usted a veces restaurante cristiano. Y bueno, no es malo, pero ve usted el menú y dice el ayuno de Daniel, y luego maná, ¿verdad? Le ponen hasta los nombres. Y bueno, qué bueno si usted puede ser un restaurante cristiano. Pero en realidad no hay restaurantes cristianos, cristianos somos nosotros. Y a veces este tipo de oraciones, los cristianos decimos, bueno, si digo un poquito de versículos aquí, un poquito de versículos allá, ya cristianicé esta oración. Y eso es lo equivocado. Porque la oración, insisto, significa hablar con Dios. Entonces, si la oración de usted no es para orar con Dios, no está buscando usted relacionarse con Dios, no está usted orando. ¿Está usted haciendo un vatologueo o está usted haciendo una hipocresía? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, nosotros vemos en muchos cristianos que insisten con este tipo de cosas. Decreto que hoy se rompe toda atadura del diablo. Declaro que ya está hecho lo que tanto he rogado. Lo que el enemigo me arrebató, declaro que hoy se me devuelva 70 veces 7, cuando 70 veces 7 es para el perdón. Pero lo utilizan los cristianos de 70 veces 7, bueno, corto el versículo, agarro por sus, y quito todo el contexto y lo aplico a mi necesidad. Cuando 70 veces 7 es cuando el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Y lo cual es una gematría. ¿Qué es una gematría? Es una forma lingüística en la cual se argumentaban los hebreos o los israelitas en aquel tiempo, ¿sí? Usando los números. El 7 es el número perfecto, el número de Dios. Entonces 70 veces 7 es decir, siempre, eternamente, debes de perdonar. Ato a todo espíritu que perturba mi salud. Ato a este demonio de economía y que me roba la paz. Mis hermanos, esa no es una oración de la que el Señor, si usted lee, después de estos versículos que acabamos de leer, en el pasaje central dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En ningún momento, solamente hay una pequeña parte que dice, danos el pan de cada día. No dice, dame carros, dame casas. Mis hermanos, el Señor sabe lo que usted necesita y el Señor sabe que si le da de más, se pierde, o que si le da de menos, se pierde. Entonces, como Él no lo quiere perdido, le va a dar lo justo. Entonces, ¿quién tiene que trabajar para vivir en paz con lo necesario? ¿Usted o Dios? Y le ponen énfasis de fuerza en la voz, ¿verdad? Y hasta se raspan la garganta o repiten una y otra vez las cosas que quisieran que pasaran. Lo declaro y lo declaro en el nombre de Jesús. Y saltan y se mueven y hacen un montón de cosas, mis hermanos, que pues la verdad Jesús no muestra que se hicieran, ¿verdad? Y no los estamos criticando, sino estamos contrastando a un tiempo actual. Porque a mí como pastor me interesa que usted esté bien enseñado de la palabra de Dios. Y no perezca, mis hermanos, y que sus oraciones sean contestadas y sean escuchadas. Y se ejercite con esta necesidad básica que es la oración. Y mis hermanos, así como decíamos en la introducción sobre las necesidades humanas, así como pasa con el hambre, nuestro cuerpo se llena con 4 tacos, ¿verdad? En realidad se llena con 4 tacos. O sea, esa es la realidad. Muchos, ¿verdad? Hay unos que se llenan con 6. Pero luego le agregamos al taquero y le decimos, ¿sí me permite otros 2? Y otros 3, y otros 4, y llega un momento en que nos comemos 14 tacos. Y ya no era la coquita, ¿verdad? Ya son 2 cocas. Mis hermanos, así muchos cristianos son con la necesidad básica de la oración. La hemos pervertido esta necesidad básica de la oración a nuestra manera y no a la de Dios. Así como somos golosos con los tacos, con el pastel,
Así también nuestra naturaleza pecaminosa trata de pervertir la oración. Y queremos agregar, y queremos, y Señor, y si por ahí no se te perdió un BMW del año, yo estaría feliz, ¿verdad? Una casa en las villas, Señor, por ahí, ¿no? Mira, si tú me das el número de la lotería, yo ya tengo todo. Todos decimos eso, ¿verdad? Todos tenemos ese complejo. Todos decimos, si fuera rico haría esto, pero en realidad, si usted fuera rico, Dios ya sabe qué haría. Sí, a lo mejor usted sería bien mezquino o se pierde. Esa es la realidad y solamente Dios lo sabe. Y lo que Jesús advierte en esta parte de la Escritura es que no hagan de la oración un ritual o una fórmula religiosa como lo hacen los paganos a sus dioses ajenos, sino que hagan lo que en realidad significa establecer una relación con Dios, mis hermanos. Y esto nos lleva a la conclusión de que la oración es uno de los conductos para mantener nuestra necesidad más importante como creyente. ¿Sabe cuál es la necesidad más importante de usted como cristiano? No es sus hijos, no es su esposa, no es su esposo, no es la iglesia, no es el pastor, no es nada de esas cosas. Es más, todo lo que usted tiene, hermoso, júntelo y no le llega ni a los talones a lo que en realidad usted necesita. Usted necesita a Dios, su relación con Dios. Esa es la necesidad más importante y la oración nos ayuda a mantener esa necesidad básica con el Señor. Así como el beber agua nos ayuda a mantener nuestros sistemas digestivos, respiratorio, hidratado, corporal, etcétera, para seguir vivos. Así, mis hermanos, así sucede con la oración en nosotros. Y viendo el versículo 8, Jesús les da en el blanco a esa forma de ver la oración, derribando la forma en que ellos están viendo la oración. Bueno, algunos de ellos podían ver la oración como la ven los paganos. Y dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo piden. Lo que Jesús termina diciendo en esto, mis hermanos, es que la oración no es un método para pedir. Lo que no quiere decir que usted no le pida a Dios. Sí, téngalo muy por seguro eso. De hecho, todo lo que usted crea necesario, pídaselo, mi hermano, todo. Pero no concentre su oración en eso. Porque en realidad lo que está diciéndonos es que no tomemos la oración como un método místico para obtener cosas que anhelamos. Porque Dios ya conoce todo lo que nosotros necesitamos. Y si es bueno, es fiel y justo, lo que nos da, aún en nuestras malas decisiones, nos lo va a dar. No lo dude usted. Y después de esto vemos que el Señor les da, mis hermanos, a sus discípulos y ahora a nosotros una guía o un modelo de oración. Y no es repetir tal cual como dice la Biblia, sea malo, y no es que sea malo en sí mismo, repetir cosas de la Biblia, pero no es estar repitiendo cosas como fórmulas, sino una forma de relacionarnos glorificando, exaltando a Dios. El Padre Nuestro inicia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Y cómo termina? Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo que se conoce como doxología o adoración. Empieza la oración adorando y termina adorando, agradeciendo, glorificando al Dios, a nuestro Señor. Y mis hermanos, quiere decir que así siempre debe ser mi oración. Sí, no en repetir el Padre Nuestro, pero sí en tratar de buscar las partes del Padre Nuestro como parte de nuestra oración. Le pedimos lo que necesitamos, le pedimos que nos socorra, pero también le decimos gracias, Señor, por lo que nos das, porque es bueno, gracias por esto, gracias por aquello. Señor, te amo, te necesito, ayúdame en esto. Y por lo general, mis hermanos, las decisiones que usted vaya a tomar el día a día, necesita buscar la oración para tomar la decisión correcta. Y precisamente no es que tengamos que siempre de la forma que es el Padre Nuestro hacer nuestra oración, no, sino que el contenido del Padre Nuestro nos da una forma de relacionarnos con Dios. ¿Y cómo es esa forma de relacionarnos con Dios? En primer lugar, yo me acerco a Él con amor, con respeto, con reverencia, con necesidad.
Y, mis hermanos, todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay uno solo que no sea pecador. Entonces, si diariamente yo me estoy presentando con mi Señor como lo que soy, un pecador, le estoy diciendo al que es santo, 100% santo, que necesito de su santidad. Entonces, por eso, el Padre Nuestro, más que una forma mecánica de hacer la oración, es una forma en la que nosotros podemos relacionarnos, expresándonos de nuestro corazón con Dios. Pero ¿qué hay de los momentos en donde no tenemos palabras por el dolor, mis hermanos? ¿Le ha pasado? Yo creo que todos aquí hemos tenido un momento de mucho dolor donde quiere uno, apenas cierra los ojos y dice, y ya, cayeron las lágrimas. Ya no hubo que hablar. Ahorita pasaba nuestra hermana Ceci, ¿verdad? Y decía, ya voy a llorar. No sé si le ha pasado. De rodillas, en su cuarto, manejando, ya no hay palabras. Llega un momento donde ya no hay nada que decir. ¿Y qué van a decir los fariseos hipócritas? Si no dices palabras, pues no estás orando. ¿Y qué van a decir los paganos o la forma que oraban estos paganos de la que advierte el Señor? Pues si no dices y repites cosas, pues ¿quién te va a escuchar? Estás llorando como un tontito. Pero Dios va a decir, ese tontito tiene un corazón quebrantado y me lo está exponiendo, pero como no tiene palabras en su boca, yo tengo a alguien que me va a expresar lo que él sí quiere, y es el Espíritu Santo. Vamos a leer. La palabra de Dios nos da este recurso, mis hermanos. Y dice en Romanos 8, 26 al 27, se los voy a leer en Nueva Versión Internacional. Fíjense bien cómo el Espíritu Santo, en medio de la aflicción, cuando no hay palabras, llega y opera a nuestro favor. Saca lo que hay en el corazón, la necesidad, todo lo perturbado que estamos, y se lo expone al Padre y le dice, aquí está. Esto es lo que siente este hombre, esta mujer. Esta ayuda necesita, Señor, a socorrerlo. Manda a sus ángeles a que acampen alrededor de él. Vamos a leer. Dice, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En Reina Valera dice indecibles. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí se fija cómo el Espíritu Santo toma lo que hay en la aflicción? Usted está de rodillas, está abatido, está llorando y no oré, pastor, estaba tan turbado que no pude orar, pero no sé por qué sentí paz. Es que usted no oró el Espíritu Santo por usted. Y en la Biblia se registra un pasaje muy parecido a esto. Vamos a leerlo en 1 Samuel 1, del 11 al 15. Había una mujer llamada Ana que iba a tener a Samuel, el autor de ese libro que vamos a leer, que fue un gran profeta, un gran juez en el pueblo de Israel. Pero antes de tenerlo, ella estaba siendo perturbada por otra esposa de su esposo. Ojo, el Cana, que era el esposo, tenía dos esposas, pero aunque está en la Biblia, está registrado como un acto indecoroso o incorrecto. Dios no aprueba la bigamia, ¿sí? Y en su palabra lo dice. Pero registra las debilidades de las personas. Muy bien. Entonces, el relato es así. Penina, que es la otra esposa, le echa carrilla y le dice, eres un estéril. Entonces ella ya perturbada de esto, y después de hablar con el Cana, y el Cana medio la tranquilizó, va y pasa esto que vamos a leer. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el que era el sacerdote en ese tiempo, estaba observando la boca de ella. O sea, ella estaba así. Pero Ana hablaba en su corazón, fíjense bien, hablaba en su corazón. No hablaba con la boca. ¿Y quién conoce el corazón? Dios. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria. Fíjense lo que es no estar bien con Dios, ¿verdad? Sabemos que ese sacerdote andaba haciendo locuras. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor, yo soy una mujer atribulada
como usted y como yo nos hemos encontrado en estas situaciones. De espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y en eso consiste, mis hermanos, la oración como recurso del Espíritu Santo cuando estamos abatidos. El mismo Espíritu Santo expone lo que hay en nuestro corazón a Dios. Entonces la oración no solo es una necesidad básica del cristiano para vivir diariamente y estar en paz, sino también un recurso para sanar nuestro dolor, nuestra aflicción, y que no es necesariamente con nuestra boca, mis hermanos, pues Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente. Esa es la ventaja del Dios con el cual usted ora todos los días. Entonces vemos que este tipo de oración, sin lenguaje, sin palabras, sin elocuencia, sin coherencia, sin repeticiones, no es despreciada. Pues lo que importa aquí es la rendición de nuestra voluntad a Dios y nuestra necesidad de Él. Y como Él conoce nuestras necesidades, ya el Espíritu Santo se las expuso al Señor. Ya el Señor ya la sabe. ¿Y qué pasa cuando queremos orar, pero por el cansancio, por el trabajo, el abatimiento, el día a día, nuestra ansiedad no nos permite orar? Hay veces que pasa eso. Estamos cansados y como que no hay palabras, o sea, como que si yo hablo y digo, Padre, te amo, te adoro, y mira, ya me cansé. Hasta me puedo quedar afónico o ando afónico. Bueno, ciertamente tiene usted la mente, pero a veces estamos tan perturbados que ni la misma mente puede hilar una oración. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay otro recurso que la Biblia nuevamente nos muestra, que es una oración donde la fuente es el Espíritu Santo, que es el orar en lenguas. Y vamos a verlo en 1 Corintios 14, 4, y luego nos vamos a saltar a los versículos 14 y 15. 1 Corintios 14, 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Fíjense bien, ¿a quién le habla? No le habla a los hombres, es decir, no habla, ya lo habíamos visto en la serie de los dones, que lenguas viene de la palabra glosolalia, que son palabras sin entendimiento, no son elocuentes, ¿sí? Pero no se exponen en el culto público, sino que se exponen de manera personal delante de Dios. Entonces dice, el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo. Porque si yo oro en lenguas desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, dice el 14. Y el 15 dice así, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, está diciendo, hay que orar con el espíritu en lenguas, de manera personal, privada, pero también puedo orar con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, se puede cantar con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, lo que aquí estoy tratando de aterrizar, mis hermanos, no es el orden de las lenguas, eso ya lo vimos, sino que las lenguas es un recurso de la oración donde el Espíritu Santo, que es la fuente, nos va a ir guiando para poder orar cuando no tenemos palabras que decir. Ahora, no todos tienen este don. Yo en lo personal lo tengo. Y en lo personal lo he usado cuando me ha pasado esto. Lo he entendido así a través de la Escritura, que me es un recurso cuando, o es más, en un pleito, en un enojo matrimonial, y no quiere uno decir palabras porque no las hay, uno pide orar en lenguas y el Espíritu empieza a hablar, ¿sí? Es algo que solamente se puede entender con la fe, mis hermanos, ¿sí? Pero hay una explicación bíblica y ya usted tiene el material de los dones espirituales. Hablar, mis hermanos, en lenguas no es malo en sí mismo. Lo que es malo, dice la Escritura, es hablarlo en un culto público porque la gente no entiende. Por ejemplo, hoy tenemos una invitada. Si ahorita nosotros nos soltamos a hablar en lenguas, los que tenemos ese don, ella va a decir, están locos. Y así dice la Escritura. Pero cuando ella reciba ese don, si es que así le place al Señor y lo practique, ella va a decir, lo que decía el pastor ese día, pues sí se escuchaba medio loco, pero la verdad es que da mucha paz. Y bueno, la oración evidentemente es una necesidad básica para la vida espiritual del cristiano. Sin oración no hay relación, mis hermanos. Si no hay relación con Dios, entonces no hay fuente de vida.
y no hay fuente de vida eterna. Así como comemos, bebemos, dormimos, expulsamos desechos, nos relacionamos, así nosotros con nuestro espíritu debemos tener viva la fuente de nuestro existir, nuestra relación con Dios. Y termino con esta reflexión. Pretextos para no orar puede haber, mis hermanos. Y pretextos ciertos, los acabamos de ver. Como aflicción, cansancio, perturbación mental, pero tenemos la fuente de toda oración, que es el Espíritu Santo, porque no sabemos orar. Es Dios quien nos enseña. Y la palabra de Dios que nos da el recurso en estas situaciones. La oración en la vida diaria del creyente debe ser como el volar para las aves, mis hermanos. Imagínense un ave que se le rompen sus alas. Si no vuela, son presas fáciles del depredador y seguramente va a morir. ¿Y qué nos puede pasar sin la oración? Una muerte espiritual. Poco a poco nos vamos secando, poco a poco dejamos de recibir esa fuente, poco a poco la relación se va apagando y así como un matrimonio, así como una amistad que ya no se frecuenta, que ya no se hablan, de repente son dos extraños y el Señor puede decir, nunca te conocí. O como el sol para la tierra, mis hermanos, ¿qué pasa si no alumbra? Nos congelaríamos todos. Asimismo, si el creyente no ora para relacionarse con Dios, su vida estará tan alejada de Dios que simplemente vivirá una vida fuera de Dios. Y si usted vive una vida fuera de Dios, no está viviendo. Oremos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, gracias te damos por esta bendita tarde-noche, Señor. Ponemos en tus manos cada uno de nuestros corazones, Señor, los exponemos delante de ti. Enséñanos a orar, Señor. Queremos aprender a orar de la manera que tú quieres que oremos, Señor. Queremos orar sin hipocresía, orar sin la intención de torcer tu brazo para que obtengamos algún beneficio, sino orar, Señor, como aquellos hijos buenos que a sus padres ancianos van y los visitan, Señor. Y esos ancianitos necesitan del calor de sus hijos porque ya se sienten que no los necesitan, que ya no son necesarios, y van y los visitan, les llevan el pollo, comen, Señor, en familia, se toman fotos con el abuelo, y es como una revitalidad, Señor, para ese anciano. Es como si le diera un sentido a su vida. Señor, así sea la oración de nosotros contigo, Señor. Nunca te abandonemos, Padre, porque las advertencias por abandonarte son muy, muy crueles en la Biblia, Señor. Y realmente no habría sentido dejar de buscarte, dejar de orar, dejar de comunicarnos contigo, Señor. No tendría un sentido, Señor, si tú eres la fuente de vida eterna. Tú eres, Señor, el raudal del río, Señor. Tú eres, bendito Dios, la fuente que sale a borbotones, que nos da vida, que nos da paz, Señor, que nos permite vivir esta vida caída, Señor, en completa paz, como dice la Escritura. Bendito Padre Celestial, ruego a ti, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, lleve en su corazón el día de hoy la oración como una necesidad básica en su vida, Señor, y la practique, Señor, en las múltiples maneras que tú expresas, Señor, y entienda que lo que importa es el corazón, que no tenga, Señor, miedo de exponerte lo que hay en sus corazones, Señor, porque tú ya lo conoces, tú sabes lo que hay, Señor. Y bendito Dios, aquellos que están pasando por una aflicción grande, que tu Espíritu Santo sea ese recurso, esa fuente, Señor, para que con gemidos indecibles, sin decir nada, Señor, donde solo hay lágrimas, tú puedas, bendito Dios, recibir la oración y contestarla, Señor, como siempre lo haces. Y también así para aquellos que están cansados, Señor, que han sido impartidos por el Espíritu Santo con el don de lengua, Señor, y puedan usar ese recurso para orar contigo, Señor, para exaltarte a ti, bendito Dios, para orar cosas que no entienden los hombres, que solamente tú, Señor, las puedes entender, cosas maravillosas que te exaltan a ti, Cordero de Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, nos ponemos a cuentas contigo, bendito Dios, y clamamos a ti, Señor, sabiendo que tú responderás, y nos responderás conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos a ser como tú, enséñanos a orar como tú le enseñaste a tus discípulos, Señor.
Queremos ser tus discípulos, Padre eterno, bendito Jesús. Señor, queremos santificar cada ofrenda, cada diezmo, Señor, que se vaya a dar, bendito Dios, sabiendo que los damos con el corazón alegre, y aquellos que no tienen la posibilidad, Señor, tú conoces sus corazones, bendícelos, Señor, que no les falte el pan en su mesa, Señor, que sus ingresos no sean menguados, que sus patrones, Señor, que sus clientes, Señor, sean justos y paguen lo que es, bendito Dios, que ellos no presenten ninguna condición de escasez o alguna condición, Señor, en la que puedan perderse, Señor. Bendito Dios, te ruego, Padre eterno, que les des la medida exacta, reposada, Señor, para que ellos puedan seguir, bendito Dios, adorándote. Y aquellos que han de depositar, bendícelos, y a los que no, también, Señor. Porque esto es una convicción, esto es con el corazón, sabiendo que el dinero no es para ti en esencia práctica, Señor, pero sí es para ti porque el cuerpo, la iglesia, es tu cuerpo, Señor. Y necesitas, Señor, llevar el evangelio, correr, Señor, el evangelio para salvar vidas, restaurarlas. Y bendito Dios, cada aportación que cada uno de mis hermanos da, tú la registras en el libro, Señor, de tus memorias, y harás, Señor, memoria de ellas cuando estén delante de ti, Señor. Así dice la Escritura, y en eso confiamos, bendito Dios. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Bendecimos todo de ti, Señor. Y bendito Dios, a ti sea todo el honor, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Y denle un aplauso al Señor. Y vamos a aquellos